¿Puede una defensa considerada perfecta resistir ante un enemigo cuya arma principal es la información? Imagina una fortaleza a la que durante casi una década se le invirtieron recursos sin precedentes. Yarkov, transformada por años de ingeniería y vigilancia constante, era el epítome de la defensa moderna. Varias líneas de trincheras, extensos campos minados, búnkeres subterráneos capaces de soportar los bombardeos más brutales, y una guarnición compuesta por algunos de los soldados más curtidos y decididos del país. El alto mando ucraniano apostó todo a la resistencia posicional. Sus líderes estaban convencidos de que cualquier asalto frontal sobre Yarkov sería un suicidio, una carnicería segura incluso para el ejército más temerario. El muro de hormigón, acero y determinación parecía inquebrantable. Sin embargo, esa fe absoluta en la invulnerabilidad se convirtió en el mayor riesgo. Creer ciegamente en sistemas supuestamente infalibles pone en peligro no solo la supervivencia de una fuerza militar, sino la vida de decenas de miles de personas y la integridad misma del territorio. Lo mismo sucede fuera del frente. La confianza total en la seguridad puede ser la semilla del desastre. Si Yarkov era realmente inexpugnable, ¿cómo fue posible que cayera casi sin combate directo? ¿Qué fuerzas invisibles lograron atravesar sus muros antes que cualquier proyectil? Para entender el colapso casi instantáneo de esta fortaleza, primero debemos analizar cómo fue concebida y por qué parecía indestructible ante cualquier enemigo tradicional. Las defensas de Yarkov no nacieron de la improvisación. Cada elemento fue diseñado para resistir lo impensable. Solo comprendiendo su estructura podremos descifrar cómo la información se convirtió en el arma definitiva. Durante una década, y con recursos colosales, se levantó Yarkov como la joya de la defensa moderna. No era solo una ciudad, era una ciudadela, una fortaleza de múltiples capas, diseñada para resistir lo inimaginable. Para propios y extraños, representaba el paradigma de la invulnerabilidad, un reto imposible, incluso para los ejércitos más curtidos. El perímetro estaba protegido por varias líneas fortificadas, auténticos anillos de acero y concreto. Búnkers subterráneos, capaces de soportar bombardeos incesantes, formaban la espina dorsal de la defensa. Entre cada muralla, extensos campos de minas y rutas logísticas camufladas convertían cualquier avance en una misión suicida. Cada acceso, cada cruce, cada rincón de la urbe era una trampa cuidadosamente planeada. Las redes defensivas estaban pensadas para desgastar, frenar y, finalmente, quebrar la voluntad de cualquier atacante. Nada se dejaba al azar. Hasta el último metro de tierra formaba parte de este engranaje letal. En el núcleo de la fortaleza se encontraban 75.000 combatientes. No eran simples soldados. La guarnición incluía fuerzas nacionalistas endurecidas y tropas veteranas en combate urbano, dispuestas a resistir al límite. Su misión era clara: mantenerse firmes, sostener la línea y apostar todo a la fortaleza del sistema. La preparación era minuciosa. Edificios transformados en fortalezas, ventanas y sótanos convertidos en nidos de ametralladoras, tejados con francotiradores listos. Túneles interconectados permitían moverse bajo tierra sin ser detectados, y rutas secretas enlazaban puntos críticos para refuerzos o retiradas rápidas. Todo estaba diseñado para un único fin: agotar y repeler al enemigo. La doctrina era simple y contundente: defensa estática, desgaste frontal y fe ciega en la resistencia física. Se asumió que nadie podría atravesar tantas capas de acero, concreto y determinación humana sin pagar un precio desmesurado. La ciudadela se basaba en la creencia de la invulnerabilidad absoluta. Pero aquí se gestó el error fatal. Se sobreestimó la robustez del sistema y, aún más grave, se subestimó la capacidad del adversario para adaptarse y sorprender. La confianza ciega en la invencibilidad cerró los ojos ante una amenaza distinta. El enemigo no atacaría de frente, sino que buscaría resquicios donde nadie miraba. El riesgo era extremo. No solo estaba en juego la posición estratégica de Yarkov,
sino la moral de toda una nación y la vida de decenas de miles de personas. Cada metro fortificado, cada soldado apostado, representaba una apuesta total. Perder aquí significaba mucho más que ceder terreno. Era poner en jaque el prestigio y la supervivencia. Sin embargo, la historia de Yarkov no sería la de una defensa heroica, sino la de una caída inesperada. El verdadero golpe vino de una dirección insospechada, cambiando para siempre las reglas del conflicto. El enemigo no eligió derribar la muralla de un solo golpe. Prefirió socavar sus cimientos de manera metódica y silenciosa. Frente a una defensa que parecía inexpugnable, el alto mando ruso rechazó cualquier intento de asalto frontal. Sabían que chocar contra el muro equivaldría a aceptar pérdidas catastróficas y bailar al ritmo impuesto por el adversario. En vez de sacrificar a miles de soldados, escogieron una ruta mucho menos predecible: asfixiar la fortaleza mediante el aislamiento absoluto. La nueva estrategia se centró en cortar todos los vínculos vitales. No se trataba de romper líneas de defensa con fuerza bruta, sino de desconectar la fortaleza del mundo exterior. Bloquearon rutas de abastecimiento, interrumpieron comunicaciones y dejaron a los defensores sin apoyo logístico. Poco a poco, cada unidad interna quedó incomunicada, sin refuerzos ni posibilidad de evacuación, atrapada en una trampa que nadie vio venir hasta que fue demasiado tarde. Pero la clave del éxito no estuvo en la fuerza física, sino en la supremacía de la información. El dominio del campo de batalla ya no dependía de la cantidad de cañones, sino de la capacidad de ver y anticipar cada movimiento. Toda una red de satélites, drones, agentes infiltrados y sistemas de inteligencia electrónica convergió para alimentar un modelo digital vivo de la defensa enemiga. Cada dato, una patrulla, un camión, una conversación interceptada, ayudaba a revelar la estructura interna de la muralla y a localizar sus puntos más frágiles. Los drones, volando día y noche, permitieron vigilar los patrones de suministro y detectar cualquier cambio en la rutina enemiga. Las unidades de guerra electrónica interceptaban comunicaciones, mapeando la cadena de mando y localizando los nudos críticos que mantenían unida la resistencia. La imagen resultante era tan precisa que los mandos rusos podían anticipar rotaciones, descubrir almacenes de municiones ocultos y planificar ataques con una exactitud quirúrgica. Así comenzó una serie de ataques selectivos. No se buscaba arrasar, sino golpear donde más dolía: centros de mando, depósitos vitales y nodos esenciales de comunicación. Cada golpe eliminaba un pilar clave, sumiendo a los defensores en la confusión y dificultando cualquier intento de reacción coordinada. Lo que aparentaba ser un escudo indestructible era, en realidad, un sistema dependiente de unos pocos soportes críticos. Al destruirlos, todo el conjunto empezó a tambalearse. El efecto dominó se volvió imparable. Desde fuera, la fortaleza seguía pareciendo sólida, pero por dentro, las grietas se multiplicaban. Sin suministros, sin comunicación fiable y bajo presión constante, la moral de los defensores se desmoronó con rapidez. El cerco dejó de ser solo físico para volverse psicológico. La sensación de aislamiento y el flujo incesante de información enemiga sembraron el miedo mucho antes de que aparecieran los primeros blindados en el horizonte. Este episodio expone el riesgo letal de confiar ciegamente en doctrinas obsoletas. Quien no adapta sus métodos a la nueva realidad de la guerra digital queda expuesto y condenado a la irrelevancia. El peligro hoy no siempre lleva uniforme. Puede venir en forma de un rumor, de un dron silencioso o de una señal perdida en la noche. Para civiles y militares, la lección es ineludible. La rigidez ante un entorno cambiante es una invitación directa a la derrota. En la siguiente fase, la presión invisible terminará por quebrar la resistencia desde dentro. Lo que parecía inexpugnable está a punto de desplomarse ante una nueva forma de guerra. Cuando el enemigo no puede respirar, ni pedir ayuda, ni recibir refuerzos, la fortaleza comienza a derrumbarse desde dentro. El asedio inició con el cierre del cerco, no con una sola línea, sino con un doble anillo: uno interno, que ahogaba cada acceso a la ciudad, y otro externo,
aún más letal, preparado para interceptar cualquier refuerzo que intentara acercarse. No quedó salida sin vigilancia, ni sendero sin bloqueo. Pronto, la sensación de encierro absoluto se apoderó de los defensores. El enemigo estaba atrapado, sin escapatoria posible. La supremacía aérea se tradujo en vigilancia continua y ataques de precisión. Aviones y artillería destruyeron nodos logísticos claves y cortaron rutas críticas de suministro. Cada convoy que intentó cruzar fue eliminado antes de llegar. Ni alimentos ni municiones consiguieron atravesar el anillo. La ciudad, antes orgullosa de resistir, fue arrastrada poco a poco a un desabastecimiento agónico, donde cada día parecía un año. En el terreno invisible, la guerra electrónica borró toda comunicación. Los mandos quedaron aislados, los drones enemigos cayeron uno a uno al perder el enlace, y las órdenes dejaron de llegar a los puestos avanzados. Sin coordinación, los ataques se volvieron caóticos y la defensa, imposible de organizar. El silencio, más corrosivo que los bombardeos, empezó a minar la moral de toda la guarnición. A esto se sumó una ofensiva psicológica implacable. Mensajes llegaron a los teléfonos móviles, folletos llovieron del cielo, altavoces repitieron ultimátums y promesas de salvoconducto, las redes sociales difundieron noticias de rendiciones y hasta mensajes personalizados acosaron a los comandantes. Cada canal fue explotado para sembrar la certeza. Resistir era inútil, rendirse significaba sobrevivir. La presión interna se volvió insoportable. Entre rumores de traición, fallos en la cadena de mando y falta de suministros, la desconfianza se expandió como veneno. Surgieron motines, deserciones y enfrentamientos internos. Pronto, unidades completas se rindieron en masa, incapaces de sostener el peso psicológico del aislamiento total. Todo lo invertido en la defensa, la reputación de la élite militar y la vida de decenas de miles de soldados dependieron de una sola pregunta: ¿adaptarse a una nueva realidad o perecer por aferrarse al pasado? El cerco dejó de ser solo físico. Era mental, era existencial. La fortaleza no cayó por falta de muros, sino por la ausencia de esperanza. Sin embargo, hasta el asedio más meticuloso puede transformarse en una agonía interminable. Salvo que cada fase sea planificada para cerrar, sin fisura alguna, todas las rutas de resistencia. La caída de la ciudad no fue producto del azar, sino del dominio absoluto sobre información, entorno y percepción. Lo que sucedió en Yarkov reescribió las reglas de la guerra moderna. El verdadero poder nunca brilla a simple vista. La información privilegiada, la maniobra precisa y el dominio psicológico se han convertido en las armas definitivas de los conflictos modernos. La llamada técnica de las 1000 incisiones es mucho más que una metáfora. Implica el despliegue de grupos pequeños, móviles y letalmente entrenados, capaces de golpear con exactitud quirúrgica los puntos vitales de cualquier sistema defensivo. Cada ataque no busca la aniquilación inmediata, sino debilitar gradualmente el conjunto hasta provocar un colapso inevitable. Esta forma de lucha transforma por completo la ecuación del costo humano y material. Ya no se trata de sacrificar miles de vidas en asaltos directos. La presión selectiva y continua desgasta al adversario, reduce bajas propias y protege infraestructuras críticas. Así, la guerra de desgaste se reemplaza por una operación metódica, casi aséptica. El doble cerco es esencial. Por un lado, se aísla al núcleo enemigo, cortando comunicaciones y posibles refuerzos. Por otro, se blinda el perímetro exterior, frustrando cualquier intento de rescate o ruptura. El asedio deja de ser un muro de acero visible y se convierte en una red invisible de vigilancia, bloqueo digital y asedio mental. En este escenario, integrar inteligencia, guerra electrónica y acción psicológica es decisivo. Se recolecta información de todas las fuentes imaginables: satélites, aeronaves no tripuladas, interceptación de señales y, sobre todo, una red de agentes sobre el terreno. Cada dato alimenta una imagen digital dinámica, permitiendo anticipar movimientos y debilidades del enemigo casi en tiempo real. El resultado es un entorno donde la incertidumbre y la presión nunca ceden.
El miedo, la fatiga y la desconfianza siembran grietas en la moral antes de que caiga el primer muro físico. La batalla se libra tanto en la mente del adversario como en el espacio tangible. La seguridad ya no depende de muros de hormigón ni de trincheras sin fin. Ningún sistema es invulnerable si no evoluciona y se anticipa a nuevas amenazas. La rigidez y la confianza ciega en la propia fortaleza pueden sellar la sentencia de muerte, no solo para ejércitos, sino para cualquier organización o sociedad. El precio de la ignorancia es la desaparición total. La lección de Járkov trasciende el campo de batalla y se convierte en advertencia universal. Adaptarse y aprender es la única defensa real en un mundo donde la información y la flexibilidad deciden quién sobrevive. Pero incluso las estrategias más refinadas encuentran límites insospechados. No todos están dispuestos a rendirse ante la presión invisible. Algunos optan por una resistencia desesperada. Las fortalezas ya no caen bajo asaltos directos, sino bajo la presión invisible de la información y la voluntad quebrada. La imagen de una ciudad inexpugnable, protegida por muros de concreto y campos minados, se ha vuelto obsoleta. El poder real ya no reside en la solidez de las paredes, sino en la capacidad de ver, anticipar y comprender mucho antes de que suene el primer disparo. Járkov no sucumbió ante la fuerza bruta, sino ante un dominio absoluto de los flujos de datos, el bloqueo metódico de suministros y la erosión constante del ánimo de quienes la defendían. Fue una operación tejida en los silencios de la incertidumbre y en la presión psicológica, no en el estruendo de la artillería. En este nuevo campo de batalla, la información se ha convertido en un arma tan letal como cualquier proyectil. Quien controla el espectro invisible, las comunicaciones, las rutas logísticas, los movimientos que nadie anuncia, puede aislar, asfixiar y rendir incluso a las posiciones más fortificadas, sin arriesgarse en asaltos sangrientos. Pero esta realidad encierra un riesgo aún mayor. Quien ignore la revolución de la guerra invisible puede perder mucho más que una ciudad. Puede perder también la capacidad de decidir el rumbo de su propio destino, mientras el adversario actúa desde la sombra, erosionando las bases del poder hasta que el colapso parece inevitable e imperceptible. El desenlace no solo redefine la seguridad militar, sino también nuestra idea de resiliencia. La fortaleza hoy es adaptabilidad, vigilancia constante y la comprensión de que ningún muro es infranqueable si se subestiman las amenazas inmateriales. En el fondo, la pregunta ya no es si las fortalezas pueden caer, sino si sabremos adaptarnos a un mundo donde la batalla decisiva se libra en espacios invisibles, donde el conocimiento y la flexibilidad son las nuevas murallas. Ahora, para profundizar y enriquecer este análisis, exploremos ejemplos históricos y paralelos que ilustran cómo la información y la adaptabilidad han sido factores decisivos en conflictos pasados y contemporáneos. Remontémonos a la Segunda Guerra Mundial. La línea Maginot, considerada en su época como la máxima expresión de la defensa estática, fue superada por la Wehrmacht alemana, no porque los muros fueran débiles, sino porque el enemigo eligió bordear la fortaleza y atacar por las Ardenas, un bosque considerado impenetrable. Aquella confianza ciega en la imposibilidad del avance germano por ese sector resultó fatal. Francia, al igual que Járkov, pagó el precio de la rigidez y la falta de visión estratégica. En el conflicto coreano, la fortaleza de Seúl fue objeto de asedios repetidos. En 1950, las fuerzas norcoreanas tomaron la ciudad tras cortar las rutas de suministro y destruir la moral de los defensores. Un año más tarde, el desembarco de Incheon, planificado con información precisa y ejecución sorpresiva, permitió a las fuerzas de la ONU recuperar la ciudad con rapidez. En ambos casos, la información, la sorpresa y la ruptura de rutinas predecibles decidieron el resultado, no la cantidad de murallas ni el número de soldados. La guerra de Yom Kippur, en 1973, también ofrece lecciones profundas. Israel, confiado en la línea Bar-Lev, una cadena de fortificaciones a lo largo del Canal de Suez,
fue tomado por sorpresa por una ofensiva egipcia que usó información de inteligencia, engaño y tácticas inesperadas. Aunque Israel logró recuperarse, el shock inicial demostró que la fortaleza más sólida es inútil si el adversario conoce sus debilidades y las explota con creatividad. Incluso en la era digital, la información ha sido un factor decisivo. Un caso emblemático ocurrió durante la Guerra del Golfo en 1991. Las fuerzas de coalición lideradas por Estados Unidos emplearon una campaña de desinformación y guerra electrónica para hacer creer al ejército iraquí que el ataque principal vendría por el sur. Sin embargo, el asalto real fue ejecutado por el oeste, a través del desierto. La superioridad informativa permitió una victoria rápida con un mínimo de bajas. En la defensa de Járkov, el aprendizaje de estas lecciones históricas resultó insuficiente. La creencia en la invulnerabilidad física condujo a una ceguera estratégica. El enemigo, en cambio, supo aprender, adaptarse y emplear las herramientas del siglo XXI. Vigilancia satelital, inteligencia artificial, redes de agentes y guerra psicológica a través de las redes sociales. Pensemos en escenarios prácticos. ¿Qué podría haber hecho la defensa de Járkov para evitar este desenlace? Primero, fomentar una cultura de adaptación y flexibilidad en todos los niveles de mando. La descentralización de la toma de decisiones puede permitir respuestas rápidas ante ataques inesperados. Segundo, invertir no solo en fortificaciones físicas, sino en capacidades de ciberdefensa, entrenamiento en contrainformación y resiliencia psicológica. Por ejemplo, una defensa dinámica basada en equipos móviles que puedan replegarse, cambiar de posición y operar de manera autónoma habría reducido la eficacia de la guerra de aislamiento. Además, la rotación constante de rutas logísticas, el uso de túneles y la dispersión de almacenes y centros de mando dificultarían la identificación de blancos críticos por parte del enemigo. En cuanto a la guerra de información, es fundamental blindar las comunicaciones internas mediante protocolos cifrados, canales redundantes y entrenamiento en manejo de rumores y propaganda enemiga. El uso de inteligencia artificial para analizar patrones de ataque, anticipar movimientos y detectar campañas psicológicas puede ser tan decisivo como la mejor de las trincheras. No se trata solo de lo militar. Las empresas, gobiernos y ciudadanos también enfrentan asedios invisibles. Las campañas de desinformación, el ciberespionaje y la manipulación de percepciones pueden derribar reputaciones y estructuras más rápido que cualquier asalto físico. La resiliencia informativa, la educación continua y la capacidad de reconocer amenazas emergentes son las nuevas trincheras del siglo XXI. Como ejemplo concreto, recordemos el ataque cibernético a Estonia en el año 2007. En aquel entonces, una nación entera vio sus bancos, medios y servicios públicos paralizados por un asalto digital coordinado. No hubo tanques ni misiles, pero el efecto fue devastador. Estonia aprendió la lección, y hoy es uno de los países más avanzados en ciberdefensa y resiliencia digital. Su modelo, basado en la cooperación público-privada, la educación ciudadana y la actualización constante de protocolos, debería servir de inspiración global. Volviendo a Járkov, la pregunta no es solo por qué cayó la fortaleza, sino qué podemos aprender para evitar futuros colapsos. La historia demuestra que ningún sistema es infalible. La clave está en la adaptación continua, la vigilancia proactiva y la integración de todas las dimensiones de la defensa: física, digital, psicológica y social. Imagina un escenario alternativo donde la guarnición de Járkov, en lugar de resistir de forma estática, hubiera empleado tácticas de guerrilla urbana, ataques de sabotaje, redes de informantes y alianzas con la población civil para dificultar la labor del enemigo. El resultado, aunque incierto, habría presentado un desafío mucho mayor a la estrategia de asedio informativo. En la práctica, cada fortaleza, sea una ciudad, una empresa o una institución, debe preguntarse: ¿estamos preparados para afrontar amenazas que no se ven? ¿Contamos con sistemas de alerta temprana, personal entrenado para actuar bajo presión y canales seguros de comunicación? ¿Podemos reinventarnos si el enemigo cambia de táctica?
La resiliencia del futuro no está en la altura de las murallas, sino en la velocidad para aprender, desaprender y volver a aprender. Así como las pandemias han demostrado la importancia de la flexibilidad en la gestión de crisis sanitarias, la guerra invisible exige una mentalidad ágil y colaborativa. En conclusión, la caída de Járkov es una advertencia y una lección. Nos enseña que la fortaleza más sólida puede ser derribada por la debilidad más intangible. Que la información, bien gestionada, es el arma más poderosa. Que la adaptación es la única forma de supervivencia en un mundo donde la próxima amenaza podría ser una línea de código, un rumor viral o un dron silencioso en el cielo nocturno. Al final, la respuesta a la pregunta inicial es clara. Ninguna defensa perfecta es invulnerable si olvida que el conocimiento, la flexibilidad y la vigilancia son las verdaderas fortalezas del siglo XXI. Que la próxima batalla se decidirá mucho antes de que caiga el primer muro, en el terreno invisible de la información y la mente humana. ¿Podremos aprender a tiempo? Esa es la pregunta que cada uno, desde su propio bastión, debe responder.